Un saludo desde Monserrate. Una de las preguntas que me hacían es ¿por qué el bautismo de bebés y con qué sustento bíblico creen que se deben bautizar bebés? Respondo a esta pregunta como en 4 partes. La primera es que en efecto Jesús se bautizó siendo adulto, pero antes de hacerlo, él fue a buscar a Juan Bautista y se bautizó del agua y del Espíritu. Pero hago un paréntesis acá, porque antes de hacerlo, cuando él era bebé, cuando era niño, fue presentado por José y por María a los maestros de la ley. Entonces, allí ellos fueron testigos de que Jesús fue presentado como lo mandaba la ley de Moisés. La siguiente parte de la respuesta es que me preguntan que por qué un niño mayor de 6 años debe hacer un curso. Precisamente porque, como lo he venido diciendo, siempre hay un orden. Entonces, ese orden significa que todos debemos conocer la fe. Si desde pequeños no nos la enseñaron, entonces hay que empezar a conocerla. De todas maneras, los sacramentos de inicio que utiliza la Iglesia Católica son precisamente el bautismo, la comunión, la confirmación, y todo es un proceso. Entonces, a medida que el niño crece, la persona va creciendo, va conociendo más acerca de la fe y va siendo más consciente acerca de ella. Entonces, por eso se pide el curso. Es un orden para aprender, para conocer la fe, para sentirla, para vivirla cada vez más. Igualmente un adulto. Entonces, digamos, aquí yo pongo otro ejemplo. Una persona que es buena para el deporte, pero nunca lo ha practicado profesionalmente. Si quiere hacerlo profesionalmente, tiene que primero empezar por el principio. Entonces, por ejemplo, en la natación, tiene que aprender a respirar correctamente, tiene que aprender a hacer un ejercicio donde su capacidad pulmonar le permita practicar el deporte profesionalmente, tiene que aprender los estilos de nadado, todas estas cosas. Entonces, asimismo, nuestra Iglesia Católica tiene establecido ese orden y de esa manera se hace más fácil crecer en la fe, en la espiritualidad, en el conocimiento de la Biblia, en la práctica en comunidad. Todas esas cosas, por eso es importante hacerlo de esa manera. ¿Por qué los padrinos? Cuando los padres o padrinos presentan al bebé, ellos son quienes renuncian a Satanás y a todas sus pompas, y los que dicen que creen en Jesucristo, en todas las verdades de la fe, lo hacen por el niño. Entonces, así mismo como José y María presentaron al niño y estuvieron de testigos Simeón y Ana, así mismo los padrinos. Ese es el orden que le estableció la Iglesia. ¿Por qué haces la aclaración de que no pasa nada si algún día entre semana no puedes ir a la Eucaristía, y haces énfasis en que siempre y cuando vaya el domingo? ¿Qué pasaría si no fueses algunos domingos a la Eucaristía? Bueno, sí, aquí hago la aclaración de que sí pasa algo cuando no voy entre semana, y es que me pierdo la gracia de recibir a Jesús Eucaristía, me pierdo la gracia de vivir la palabra en comunidad, me pierdo la gracia de tener como el cielo en la tierra. Pero, respondiendo concretamente a la pregunta, es que la Iglesia ha establecido unos mandamientos. Entonces, así como están los mandamientos de la ley de Dios, están los mandamientos de la Iglesia. Entonces, en su sabiduría, para que nosotros crezcamos en la fe, la Iglesia estableció su primer mandamiento acompañado del primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces, el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Uno de los primeros mandamientos de la Iglesia es asistir a Eucaristía los domingos o fiestas de guardar. Entonces, de ahí la importancia, porque el domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día más importante para nosotros. Entonces, si no vamos a misa un domingo, como es un mandamiento de la Iglesia al que nos acogemos desde pequeños, pues estaríamos incumpliendo ese mandamiento, y pues por ende no estaríamos amando a Dios sobre todas las cosas, porque no le estaríamos dando el primer lugar. Entonces, esa es la razón. Yo quisiera saber, aunque no sé si sea propiamente de la religión católica, por qué existen tantas vírgenes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de las Lajas, etc. Te lo pregunto porque se habla claramente de una Virgen Madre de Jesús, de donde
¿De dónde salieron tantas? Con esta respuesta se reúnen varias de las preguntas que hicieron acerca de la Santísima Virgen María. En la Biblia leemos desde el anuncio de los profetas que el Hijo de Dios nacería de una virgen. La Virgen María para nosotros es una sola. Es una mujer muy especial, claro que sí, nada menos y nada más que iba a llevar al Salvador en su vientre y le iba a acompañar desde Nazaret hasta el Calvario. Entonces, la respuesta a todas estas preguntas es que la Virgen María es una madre tan hermosa, una mujer tan especial, que con ella tenemos el camino más seguro, más rápido, más corto y más fácil para llegar a Jesús. ¿Quién más que ella lo va a conocer? Ella lo conoció desde bebé, lo crió, estuvo con él toda su vida hasta la muerte. Y en el momento en que Jesús se la entrega a Juan y en cabeza de él a toda la iglesia, pues, y la acoge en su casa, pues la Virgen se vuelve nuestra madre, es nuestra madre. Y no la adoramos. En ninguna parte de la Biblia ni de los escritos de la Iglesia Católica dice que nosotros debemos adorarla. Sí la veneramos, es decir, la queremos muchísimo, la respetamos porque es una mujer muy especial. ¿Y qué pasa? Que al ser tan especial, ella lo que hace es venir con nosotros, estar con nosotros todo el tiempo, ayudarnos, llamarnos, aconsejarnos. Y les voy a dar un ejemplo, les voy a contar una historia para que se entienda un poco más este ejemplo. Una mamá que está en un barco con su hijo, el hijo se lanza al agua y se va a ahogar. ¿Qué hace ella? Lo más seguro es que se lance por el hijo, pero no, ella empieza a lanzarle flotadores, le empieza a lanzar cuerdas, le empieza a lanzar tablas de esas que flotan, le empieza a lanzar un poco de cosas y está bueno, claro, obviamente se lanza a ayudar a su hijo, pero ahí ya no puede hacer nada más porque si el hijo no quiere salvarse, no quiere aceptar esas ayudas, pues no hay nada que hacer. Entonces todo depende del hijo, en este caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la Santísima Virgen María? Que ella, en el momento en que ve a sus hijos, lo que hace es enviarnos, por decir algo, las cuerdas que nos envía son las cuerdas del rosario. Los flotadores que nos envía son las mortificaciones que deberíamos hacer. Las tablas son todas, ella nos infunde el amor a Dios y que cumplamos la ley de Dios, que cumplamos todos los mandamientos para llegar a Dios y crecer en espiritualidad. Entonces ella lo que hace es, o la forma en que la debemos ver es como nuestra madre, que quiere parecerse a nosotros también. Entonces ella se muestra en las apariciones que han habido, que también son revelaciones privadas, que esto significa que no estamos obligados a creerlas bajo pecado mortal, digámoslo así. En las apariciones, ella viene vestida de la forma en que está vestida la persona a quien se le aparece. Entonces, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Entonces la Virgen de Guadalupe es morenita, es bajita, es bonita. Entonces, cuando ella se le aparece a San Juan Diego, que es un indiecito, él se reconoce en ella como un verdadero hijo. Entonces, claro, obviamente nosotros la vamos aceptando de esa manera, viéndola como si nos viéramos a nosotros mismos, porque somos sus hijos. Entonces hay diferentes advocaciones, varias aprobadas por la Iglesia, algunas en estudio. Entonces, por ejemplo, la Virgen de Fátima, muy europea, la Virgen de la Medalla Milagrosa, muy europea también, o sea, digamos su rostro, ¿sí? La Virgen de Akita, Japón, entonces ella se ve como una japonesita. Entonces es como que se pone todos los vestidos para que todos sus hijos, todos nosotros que somos sus hijos, nos veamos reflejados también en ella. Esa es, digamos, como la razón de nuestra creencia en la Santísima Virgen María. Puede suceder también y se ve que hayan personas que de pronto no conocen muy bien a la Santísima Virgen y tengan falsas devociones
hacia ella. Practiquen falsas piedades. Entonces, para eso les recomiendo leer, si les interesa leer sobre el tema, un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. También hace parte de mi biblioteca hace más de 15 años y allí uno puede aprender muchísimas cosas acerca de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. La muerte en la religión católica también cree, como en la cristiana, que un día Dios vendrá a jugar a las personas. ¿Qué creen que pasa al morir? ¿Contemplan como en otras religiones las reencarnaciones? La Iglesia Católica no cree en la reencarnación, ni tampoco mezclamos creencias de otras religiones. En cuanto a la muerte, para nosotros la muerte es el paso a la inmortalidad. Nosotros creemos en la vida eterna. La muerte no estaba en el plan original de Dios, pero por el pecado pues tuvimos que vivirlo de esa manera. La muerte es una consecuencia del pecado. Cuando morimos, nuestra alma va al encuentro con el Padre. Hay un juicio particular. Después tenemos que purificar esa alma y posteriormente pues vendría el juicio final, que ya sería en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.